¿Para qué sirve la utopía? Esta información vale millones. La tercera escena es la muerte de José Arcadio Buendía. ¿Por qué es tan impactante? Por la manera de ser narrada. Para empezar, porque en los últimos días que le quedaban al personaje, es visitado por los muertos. Es visitado por Melquiades, es visitado por Prudencio Aguilar, este hombre al que mata. Bueno, finalmente el personaje muere y cuando le están tomando las medidas para el ataúd, ven que del cielo comienzan a llover diminutas flores amarillas. El cuarto episodio es la asunción de Remedios como si fuera una virgen inmaculada, ¿no? Que nos recuerda un poquito las celebraciones que se hacen en diciembre, a principios de diciembre, la asunción de la virgen. Bueno, Remedios está, creo que tendiendo ropa. Remedios la Bella, una de las muchachas más hermosas de Macondo, de la región y al parecer del mundo. Un gran viento la lleva y no se vuelve a saber más de esa personaje. Claro, las explicaciones que dan los familiares, que fue un milagro de Dios. Uy, cuidado que me voy volando. El uso del tiempo es bastante sugerente en la obra de García Márquez. Hay tres tipos de tiempo que podemos distinguir. El primero es el tiempo de la historia, lineal, que comienza con la fundación de Macondo y termina con la desaparición de este pueblo, Génesis y Apocalipsis. También tenemos el tiempo del relato dominado por el narrador omnisciente, que narra con flashbacks, racontos, flash forwards, varios saltos temporales que nos muestran el pasado de los personajes, pero también a través de esos saltos al futuro, esos flash forwards, podemos ver un vistazo de lo que va a pasar, a modo de tráiler, para quedarnos enganchados y seguir leyendo la obra y saber lo que pasa. Lo más importante de esto es el tiempo cíclico. Los personajes están dentro de un laberinto sin escape. En esta gran historia encontramos 7 generaciones de la familia Buendía, en donde cada generación repite o vuelve a cometer los mismos errores de las generaciones pasadas. Úrsula Iguarán, la esposa del patriarca José Arcadio Buendía, en un momento cuando se da cuenta de que las acciones o las tragedias aparecían de nuevo y con las mismas formas, como decimos en buen chileno, le cayó la teja, se dio cuenta y asumió que todo se repetía, todo se destruía para volver a construirse. Un círculo vicioso, imparable. ¿Imparable? Bueno, si ya conoces el final, no tan imparable. La muerte es un personaje más dentro de la historia, como en Billy Mandy. Mira, niña, debemos hablar sobre esto de empaquetarme porque me está hartando. Soy la muerte con un demonio. Amaranta la ve antes de morir de manera personificada. La muerte persigue a los personajes, les avisa al momento de su llegada. Y también es un concepto que es complejo de entender cuando lo vemos desde el plano realista y cotidiano. Pero cuando entendemos la fusión entre lo real y lo mágico, vamos comprendiendo mucho mejor el comportamiento que tiene esta figura dentro de la historia. ¿Por qué digo esto? Prudencio Aguilar, Melquiades y José Arcadio Buendía, el patriarca, mueren, pero vuelven de cierta manera a visitar el mundo de los vivos. Prudencio Aguilar, después de que José Arcadio Buendía lo matara, vuelve a la casa de él buscando algo con que taparse la herida que le dejó. Melquiades, después de morir de una fiebre en Singapur, vuelve cansado de la soledad de la muerte en busca de su amigo. Y José Arcadio Buendía, después de morir, vuelve al mismo lugar donde fueron sus últimos días de vida. Es decir que la muerte primera no es definitiva en la historia, sino que existe una oportunidad de sobrevivir a esa muerte, lo que es complejo en la realidad, pero en un espacio donde lo irreal, lo mágico, es posible, como en Disney, no es tan descabellado. Esos sobrevivientes de la muerte son espejismos, espectros que se fueron, están en otro espacio, en otro estado, pero que siguen visitando o acompañando de alguna forma a los vivos. Antes que Pilar Ternera muera, Aureliano Babilonia la había ido a visitar por una pena de amor que tenía. Amaranta Úrsula no lo pescaba. Pero Pilar Ternera le dijo, no es que yo no te pesque. Ella te ama, pero no te lo dice. Voy a citar esta parte del texto, ¿no? No había ningún misterio en el corazón de un Buendía que fuera impenetrable para ella, porque un siglo de naipes y de experiencias le había enseñado que la historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje. Bueno, el desamor, el despecho del personaje nos lleva al descubrimiento de una cosa mucho mayor, un problema muchísimo más grande, y es el irremediable destino de la familia Buendía. ¡Ya valió madres!
Este ciclo sin fin, que en la serie Dark se volvió meme, va a suceder otra vez, va a suceder otra vez. Da cuenta de las cosas malas que vuelven a pasar y en las que pareciera haber un eterno retorno. De acuerdo a este artículo, el tiempo desgasta los aconteceres dentro de la obra y se desgasta a sí mismo. Por ende, este tiempo cíclico también establece un sino, un destino fatal para los personajes y para su tiempo de vida dentro de la historia. Como expone en un momento el libro El Eje, que en la familia Buendía, la familia protagonista de las acciones de Macondo, se desgasta. Ninguna generación pudo convertirse en algo bueno o augurar un mejor porvenir para la familia. Uno peor que el otro. Y por esos errores, esos vicios, por esa maldad, los Buendía, incluyendo Macondo en general, tenían sus días contados. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Primero, la densidad. García Márquez trabaja con párrafos largos, descripciones, cosas que están pasando, densos, pero no aburridos. ¿Por qué? Este estilo García Márquez lo toma de la épica. Algunos ejemplos de eso como la epopeya de Gilgamesh, la Odisea, la Ilíada, donde es muy importante la descripción de las hazañas de los héroes. Este libro tiene esa misma proyección, la de un gran relato donde se cuenta la historia de una inmensa familia. O sea, se está contando una genealogía. El hijo del hijo del hijo, con proporciones bíblicas. Segundo, el uso del diálogo. Los diálogos directos entre personajes se ven reducidos. Son muy pocas las veces en que encontramos a los personajes entablando una conversación de forma literal, directa, explícita. Gabo utiliza mucho el estilo indirecto. En otras palabras, en lugar de decir Anita, guión al margen, anda a comprar pan, le gritó. Dice, y Anita le gritó que fuera a comprar pan. Los diálogos se integran dentro del párrafo para no interrumpir la narración de lo que está pasando. Esto se debe nuevamente a la influencia de la épica en García Márquez y también influencias de la novela de caballería. En ambas, el foco de la narración está en la acción y en la descripción. Tercero, el lenguaje. En una entrevista realizada al autor, él mencionó que encontrar el tono adecuado para escribir 100 años fue el mayor de sus problemas. Él tenía un objetivo claro, quitar los límites, la barrera que existe entre lo real y lo mágico o fantástico, porque el mundo que estaba construyendo era una fusión de ambos, realismo mágico, y en ese lugar esa barrera no existe. Por eso necesitaba una manera de contar la historia que fuese convincente. Fue entonces que en un momento dado Gabo encuentra la respuesta y se acordó probablemente de la manera en la que le contaban historias sus abuelos en Aracataca, porque para que fuera convincente el tono tenía que ser natural, tenían que contarse las cosas suelto de cuerpo, como decimos aquí en la sin dudar de nada. ¿Y quiénes cuentan así las historias? Los abuelos. Los abuelos cuentan historias sin ponerse peros, sin editarse mientras se va contando, con soltura. Pensando en esa forma, es como García Márquez encuentra el tono perfecto de la narración de 100 años de soledad. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Macondo es un pueblo donde pasa de todo. Y pasan cosas identificables que son parecidas a las cosas que han pasado en la historia de América Latina. Dictaduras, gobiernos tiranos, masacres, entre otros. El último trozo de 100 años de soledad nos revela el desenlace de un siglo de aventuras, penas y glorias, no solo de la familia, sino de todo Macondo. Y termina por sentenciar a los Buendía a no tener una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra, como si fuera una estirpe maldita. Y uno pensaría, ¿qué pasó para que llegaran a esas circunstancias, a ese punto de no retorno? ¿El tiempo se desgastó tanto? ¿Tantos errores cometieron los Buendía? Y la respuesta es que desde el inicio de Macondo, incluso desde antes, desde el éxodo de los fundadores hasta esa tierra que luego llamarían de esa manera tan icónica, es que para la familia y para esa tierra ya estaba escrito en el tiempo cuál iba a ser su final. Un horizonte inalcanzable, donde no hay utopía, donde no hay esperanza a la que aferrarse, simplemente destrucción, apocalipsis, final. Lo que mencionaba antes, Macondo es una representación de lo que pasa en Latinoamérica. Ya mencionamos hechos como los gobiernos tiránicos, los fusilamientos, a la vista y paciencia del pueblo. Ahí tenemos la operación Cóndor, como en distintos lugares de nuestra Latinoamérica sucedieron gobiernos caracterizados por la represión, la censura, la desaparición de personas, caravanas de muerte, un clima estresante, terrorífico, que claramente no queremos repetir. Son grandes tragedias de la historia que hay que traer a la memoria cada cierto tiempo para no volver
volver a pasarlas. Acá hay algo escondido en el mensaje cifrado de Melquiades. Él dijo que sus manuscritos encontrarían una traducción 100 años después. Aureliano Babilonia entra en la habitación, lee los manuscritos, entiende que no va a salir jamás de allí y también comprende el destino. No hay más oportunidad para nosotros, ni pudiendo hacer un cambio lo hicimos. Gabriel García Márquez, cuando acepta el premio Nobel de Literatura, y voy a tener que citarlo, ya ven. Voy a citar este artículo que habla sobre esto. Bueno, él dice: ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Macondo es una metáfora de Latinoamérica, todas sus glorias y desgracias, y con una esperanza que, pese a las dificultades sociales, políticas, históricas, económicas, no deja de resurgir. Miramos el horizonte para pensar en una utopía contraria, donde no estemos condenados a la soledad, al olvido, a la represión, a la censura, a la decadencia, sino a un mundo mejor. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso